Welcome to a nuevo video, muchachos. Hoy vengo a hablar sobre un tema que es bastante corto, por así decirlo, y que todavía no ha tenido su resolución del todo. Pero antes de antemano quiero disculparme por la inactividad, ya que no fue mi culpa como tal, sino que me eliminaron un video que iba a subir por mostrar contenido con copyright del mundial. Pero bueno, no nos desviemos del tema y mejor pasemos a lo importante. Hace unos días, o mejor dicho semanas, España ganó el mundial. El caso es que un youtuber conocido llamado Nilo Gea, que para los que no sepan es un youtuber conocido por hacer 21 días y ser muy pero muy creativo. De hecho, como dato añadido, yo consumo el contenido de Nilo Gea y me parece un contenido muy bacano y entretenido, por lo menos para mí. El caso es que Nilo Gea tiene una marca, entre comillas, de ropa. Y digo entre comillas porque ha vendido más cosas que solo ropa con la marca, la cual se llama Milkshakes. Esta es muy conocida, si no la conoces es porque vives debajo de una piedra, hermano. El caso es que Nilo Gea horas antes del mundial se le ocurrió una idea de hacer una campaña donde decía que si ganaba España iba a dar un descuento del 99%. Terminó el partido y como ya dijimos antes, España ganó y se proclamó como el ganador del mundial. Y Nilo Ojeda tenía que cumplir. Y en teoría lo hizo, pero no del todo. Pues ahí es donde viene el problema en realidad. Y es que tú pensarías, bueno, está haciendo una buena acción dando el 99% de descuento y cumpliendo su palabra. Pero resulta que ni cumplió, pero lo hizo mal. Pues cuando pasó el mundial y te metías a su web para ver el descuento del 99%, el supuesto descuento, te encontrabas que en realidad solo había 4 camisetas a 30 o 20 euros, lo cual no cuadraba sentido porque si le aplicamos un 99% de descuento quedaría mucho menos de ese precio. Incluso creo que el vendedor te estaría debiendo plata a ti por eso. Pero si te fijabas bien, resulta que en realidad ni puso que esas camisetas costaban alrededor de 4.000 a 3.000 euros en su precio original, para que cuando hiciera el descuento del 99% quedara más o menos a ese precio de 30 o 40 euros. Eso ocasionó que la gente obviamente se enojara, pues como tal, sí les está dando el 99% de descuento, pero en unas 4 camisetas que costaban alrededor de 3.000 euros, lo cual esto es abusar de la confianza de la gente y pues por obvias razones se indignaron. Y es que yo alcancé a ver que estaban esos 4 buzos, pero mucha gente reporta que al inicio ni siquiera había cosas que comprar. Lo que quería decir es que si entrabas estaba el descuento, pero la web estaba vacía. Pero creo que Neil puso esas camisas y cambió lo de dejar la web vacía, ya que si la dejaba vacía estaba violando ciertas leyes de propaganda así consumidor, ya que si se promete un descuento obviamente tiene que haber cosas para comprar. Lo que no tuvo en cuenta Neil es que aún así se iba a meter en problemas haciendo esto. Pues tras el escándalo y que saliera mucha gente a quejarse, también comenzaron a salir abogados a hablar de que había violado algunas leyes, pues no puedes prometer el 99% del descuento y después ponerle el precio de 3.000 euros a la camisa, ya que la ley marca que si se hace un descuento, el objeto en concreto tiene que tener el precio original puesto para que el descuento se haga cumplir correctamente. Pero la verdad es que yo no sé sinceramente explicar esto porque yo no soy ningún tipo de abogado ni sé de algún tipo de ley, así que mejor les dejaré que un video donde lo expliquen mejor. Aquí ahora vamos a ver las 3 cosas que legalmente ha incumplido, son 3 ilícitos civiles. En primer lugar, lo que ha incurrido es en la ley del comercio minorista, una ley del año 1996, que en su artículo 20 deja claro que si tú haces una rebaja tienes que mantener el precio de los últimos 30 días. Ahora, inventarte este precio de 3.000 euros por un producto, estás engañando totalmente y está en contra de esta ley. En segundo lugar, Nilo Ojeda incumple la ley de competencia desleal, una ley de 1991, que en su artículo 5 prohíbe hacer actos de engaño, algo para que piques y contrates. Y en tercer lugar, la ley de consumidores y usuarios, artículo 61, tú ves una oferta en la web de un 99% de descuento, sabes los precios que hay y te están engañando, te están diciendo que ahora ese precio no es, lo que ofertas en una web es vinculante al 100% al consumidor, por tanto se tendría que mantener lo que se dijo en su día. Por tanto, no es estafa, pero sí es publicidad engañosa y competencia desleal, y tú como consumidor puedes hacerlo. En primer lugar, interponer una denuncia ante Consumo para que este organismo investigue y le sancione si actuó mal. Y en segundo lugar, puedes perfectamente adquirir ese producto con ese 99% de descuento. Puedes exigir a esta empresa que te haga el descuento efectivo del 99% sobre el importe real de ese bien que había en la web en los últimos 30 días, no este importe inventado de 3.000 o 4.000 euros por producto.
El caso es que tras salir abogados a informar sobre esto y algunos incluso a incitar que lo denuncien para que se les cumplan todos sus derechos, la gente comenzó a denunciar y ese no es del todo el problema como tal. Claro, sí es un problema que te demande tanta gente, pero no lo es tanto como lo que pasó después. Pues resulta que una organización llamada La Facua interpuso una demanda a Nido Ojeda, que para los que no sepan es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada a hacer valer los derechos de los consumidores. Algo así como una especie de Profeco de México, no sé si la conozcan. El caso es que ha denunciado a la tienda de milkshakes online ante la Dirección General del Consumo del Ministerio de Derechos Sociales por publicidad engañosa al ofrecer descuentos falsos. Y esto es bien serio, porque no sé si recuerdan, pero ya habían muchos casos así. Por ponerles un ejemplo, una vez denunciaron a Red Bull por decir en sus comerciales que daban alas. Esto es una estupidez, pues es evidente que no te da alas, pero hubo mucha gente que sí se sintió estafada, entre comillas, porque yo creo más que es como un tema de que vieron ese vacío legal y quisieron aprovecharlo. No estoy acusando gente, pero es la verdad. O sea, era evidente que Red Bull no te daba alas. Y Red Bull terminó perdiendo la demanda teniendo que cambiar el alas por alas con más A para que no le pudieran reclamar más, ya que técnicamente no estaría nombrando alas como tal, sino como una nueva palabra más personalizada que da a entender que se refiere a alas, pero con más A. O sea, da a entender que se refiere a alas, pero con más A, pero técnicamente no está hablando de alas. Ahora imagínense, si a Red Bull lo denunciaron por esa estupidez y terminó perdiendo y teniendo que pagar las consecuencias por algo tan simple, ahora qué le pasaría a Milkshakes que hizo algo el doble de peor. Y sí, se podría decir que sí, estafaron. Desde mi punto de vista, fue como una estafa, por así decirlo, o así me sentí al principio, pues cumplió de una forma muy baja, pero pues yo pensé que había hecho eso porque sabía que no tenía consecuencias legales como tal. Y la verdad no me sorprende viniendo de Neil, ya que como ya les dije, yo veo su contenido y ya he hecho más putadas así. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de esto, Soul. Una vez en un video, Nido Gea hizo un trato con Soul que si el Soul llegaba a tal meta de, creo que era de visitas o de likes, le regalaría un Kia Soul. Llegaron a esa meta de likes y Nido Gea se la pasó meses sin cumplir el trato. Y cuando lo cumplió de una forma muy diferente, pues le puso una condición de no fumar y que si fumaba le quitaba este Kia Soul. Y a ver, está muy bien que quieras ayudar a tu amigo a dejar de fumar, pero es que el trato ya estaba hecho, ¿eh? Y más encima modificó el auto con cosas alusivas al cigarrillo para molestarlo, cuando eso no estaba estipulado en el trato o promesa. Pero igual, Neil es así, es un hijo de puta, sin ánimos de ofender claramente, ¿no? Pero es que es cierto, hace putadas de vez en cuando, y sé que hay más putadas así de él, pero no me acuerdo de más ejemplos que ayuden a dar más prueba de ello. Pero en fin de cuentas, creo que Neil sí debería cumplir bien con lo que prometió, la verdad, pues ya estamos hablando de que está jodiendo a su comunidad, que tanto la aprecia, y igual una cosa a favor de él es que digo que ya es demasiado que le pongan denuncias de dinero así, pues lo que creo que debería hacer es cumplir y ya. Y aunque ya ha pedido disculpas, eso no va a solucionar nada si no cumple y la gente va a seguir recordando esto y seguir metiéndole denuncias. En conclusión, como conclusión nos queda que a veces hay que dejar de ser tan creativos y que todo no vale la pena para propaganda o marketing. Pues como ya vimos en este caso, si nos pasamos de creativos y si hacemos unas putadas como estas, puede traer grandes consecuencias y por eso es que deberíamos poner los pies en la tierra de vez en cuando y pensar bien dos veces antes de publicar una campaña así tan dura, por decirlo. Pero bueno, eso fue todo muchachos. Si les gustó el video, no se olviden de darme like y suscribirse para llegar a los 100 subs. Y quiero decirles que el otro video que me eliminaron, voy a ver si lo edito y lo borro para borrar ciertos clips para poder subirlos y que me tumben el video nuevamente. Pero bueno, sin nada más que decir, bye.